Hola a todos. Bueno, estamos acá con el último video teórico, ¿sí? De esta unidad que es de contratación y documentación internacional, ¿sí? Dentro de esta unidad nosotros ya trabajamos con contratación, que fue el video anterior, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con documentación internacional. Estos saberes, digamos, ustedes los trabajaron en Comercio Internacional 1, ¿sí? Es la unidad 3 de Comercio Ujú. Internacional 1, así que ahora lo que vamos a hacer es revisar un poco eso que ustedes trabajaron. Una de las cuestiones, y en esta línea de tiempo documental, vamos a hablar de lo que se entiende por una cotización. Una cotización es un documento que se envía entre, digamos, del vendedor hacia el comprador. Puede ser una cotización o puede ser mismo una línea, una lista de precios. Esta lista de precios no está dirigida, no está orientada a nadie, sino que simplemente ubica a los precios, ¿sí? A los productos con sus respectivos precios, que pueden ser más una cotización en particular. Uno podría mandar todo sobre base FCA o para hacerlo más sencillo, digamos, y después, a partir de esa lista de precios, nuestro comprador nos genere una orden de compra. Esa orden de compra es la PO, ¿sí? Es emitida por el comprador hacia el vendedor con un pedido. Y luego la oferta formal, ¿sí? Es la PI, que es la Proforma Invoice, que es un documento que, si bien no es un documento, digo, fiscalmente importante, sí es cierto que es un documento que muchas veces permite, ¿sí? Que nuestro comprador inicie los trámites para la importación, ¿sí? Muchas veces esa PI es el documento que permite generar lo que sería, por ejemplo, el permiso de importación o como se llame en cada uno de los países a los que nosotros vamos a vender. Luego está la factura comercial, ¿sí? Una vez que tenemos la factura comercial, en general, si somos exportadores en Argentina, a partir de la factura comercial generamos el permiso de embarque, y si somos importadores vamos a necesitar de la factura comercial que difiere de la factura ahora lo vamos a charlar. Eh, Vamos a ver cuál es la diferencia. Siempre hay que poderse posicionar de ambos lados, desde lo que sería exportando desde Argentina o importando. Si estamos importando la factura comercial, el packing list, el resto de los documentos como certificados de sanitarios de origen, es decir, todo lo que tenga que ver con intervenciones previas, para luego, con el documento de embarque, hacer el despacho de importación. ¿Sí? Eso sería si estuviéramos importando. Si estuviéramos exportando, la mirada la tenemos después de después de lo que sería factura E. Una vez con factura E hacemos la apertura del permiso de embarque, ¿sí? Y una vez que todo se haya cargado, ahí se hace lo que se llama el cumplido y se da el cierre. Pero lo que te permite, vamos, la commercial invoice no es un documento necesario a efectos aduaneros, pero sí es como eh, un documento que los importadores pueden moldear a su necesidad, ¿sí? Y que los exportadores en este sentido pueden emitir. Ahora los vamos a ver a cada uno en particular. Entonces dijimos que la Proforma Invoice era confeccionada por el vendedor, realiza una Proforma Invoice luego de recibir la PO o posterior. Ahí hay un juego que no necesariamente hay un orden, pero sí es cierto que la Proforma Invoice es la oferta en firme, es decir, la oferta entregada por el vendedor en este caso en firme respecto de esa operación. En esta proforma siempre van a tener las descripciones, los datos y el precio.
deberían de tener el HS code al menos hasta, si estamos vendiendo al resto del mundo sin considerar Mercosur, los primeros 6 dígitos, es decir, hasta el sistema armonizado, y si estamos vendiendo a Mercosur hasta los 8 dígitos por lo que sería el subrégimen regional, ¿sí? Este documento, lógicamente el Incoterm, lógicamente vamos a tener que ver cómo se realiza el pago. La PO, que la confecciona el comprador, ¿sí?, hacia el vendedor, en el que también se va a indicar el Incoterm y que por lo general sale de nuestra lista de precios. La Commercial Invoice, ¿sí?, que decimos, esto no es un documento con valor fiscal, ¿sí?, pero, sin embargo, es un documento importante porque se puede, todos estos ítems, por ejemplo, se podrían amoldar a las necesidades de nuestro comprador, o sea, de la regulación del país importador. En este documento sí ya implica, digamos, todos los datos. Fíjense que ya tenemos puerto de embarque, puerto de descarga si hubiera, buque, digo, ya la información es más precisa, peso bruto, peso neto, contra lo que sería una PO, ¿sí?, o una PI. La factura E. Esta factura sí tiene un valor fiscal, se emite por AFIP, es un documento AFIP autorizado. Fíjense que tenemos todos los datos de comprobante, fecha de emisión, quit, inicio de actividades, si es IVA exento, digamos, para lo que sería la operación de exportación, todos los datos fiscales, el tipo de cambio, ¿sí? Acá vamos a indicar forma de pago, que sería el medio de pago, e Incoterm. Es fundamental esta factura porque esta factura, para cuando nosotros somos exportadores, es la que nos permite aperturar el permiso de embarque y oficializarlo, ¿sí? El packing list, por otro lado, es un documento fundamental. En el packing list ustedes van a tener que colocar, ¿sí?, lo que sería la descripción de la carga minuciosamente en peso bruto y peso neto. Acá, por ejemplo, va la cantidad de paquetes, o en realidad, acá va la cantidad de bultos que envían, la descripción, acá va la cantidad de, supongamos que yo envíe 4 cajas, y esas 4 cajas contienen cada una 10 productos, entonces, cantidad de paquetes, 4, descripción, describís lo que hay, cantidad, 40, ¿sí?, porque tenés de esta descripción 40 dentro, tamaño de los paquetes es la dimensión de esto. Esto sirve mucho para aéreo. Y luego lo que tenés es acá el unitario y el total. Entonces definís acá unitario, peso neto, peso bruto y cubicaje. Cubicaje, recuerden que son los metros cúbicos. Y total sería el total de la carga, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, si esto se realiza por contenedor y el embarque tiene varios contenedores, van a tener una descripción acá con el número de contenedor y precinto, otra descripción abajo, número de contenedor y precinto, ¿sí? Y en un packing list pueden tener todos toda la descripción, ¿sí?, de la mercadería. Entonces, si tuvimos 3 contenedores, vamos a tener un contenedor, la descripción del segundo, la descripción del tercero, y después estos datos que son generales, ¿sí? Bien, BL. Nosotros acá vamos a trabajar con FCL y creo que hay un ejercicio de LCL. Entonces, en el FCL y en el LCL, que es lo mismo, lo que no vamos a hacer es carga Trump, que es granel, ¿sí? No vamos a hacer BLs de granel, son casi, les diría, en exceso sencillos. Entonces, en esta idea de trabajar con contenedores, vamos a tener acá shipper, consignee, notify, shipper, cargador, vendedor, consignee y notify, en general son el comprador, puede ser otra persona. También el consignee puede ser otro cuando es una carta de crédito, eso lo vamos a ver después. Nombre de buque y viaje, puerto de carga, puerto de descarga, número de contenedor y precintos van a ir acá, es número de contenedor, número de precintos, 2 precintos, el precinto ANA y el precinto de línea en general. El precinto ANA es el MSAN
A y una letra, puede ser cualquier letra, digo S, R, lo que fuere, más 5 dígitos, que son números. Entonces, número de contenedor al lado descripción del contenedor. ¿Qué contiene? Un 1 por 40 estándar, contain, lo que sea. Y describen, bla, 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 indican peso neto. Y acá, en gross weight, indican el peso bruto de la mercadería. Cuando la carga es FCL, no hace falta colocar lo que sería el cubicaje. Cuando la carga es LCL, hay que completar la columna de cubicaje. Así, digamos, en toda la descripción, y sobre el último, en general lo que se hace es un reconto de toda la carga, ¿sí? Del peso bruto total, el peso neto total de toda la carga, y dato fundamental para nosotros, fecha y lugar de embarque, ¿sí? Sería el on-board, que para nosotros es la puesta a bordo. Acá estas dos columnas lo que nos permiten describir son los datos de lo que sería una copia fletada. Un BL copia fletada indica todos los gastos del flete y las dos columnas que nosotros ya las trabajamos, prepay y collect. Entonces te coloca el concepto dependiendo de qué lado, si lo tiene que, si se paga en origen o es a colectar, es en destino. Bien. Guía aérea. Una cosa que acá no aclaré, pero digo, el número del BL y el número de la reserva. La reserva es el booking. El booking es la toma de espacio, ¿sí? En la marítima. Bien, guía aérea. La guía aérea tenemos el número de guía aérea, lo que sería el shipper, el consignee, el aeropuerto de carga, el de descarga. Y después lo que tenemos acá es la forma de pago, es muy chiquitito, ¿sí? Prepay o collect. Y dice respecto del flete y de otros conceptos, y hay que se completa con una cruz. Y por acá lo que tenemos es la fecha en la que se produjo el embarque. Acá tenemos la información de manejo de la carga, ¿sí? Las especificaciones respecto de si hay que tener algún cuidado y demás se colocan acá. Y después, la particularidad de la guía aérea es que tenemos la cantidad de bultos en número, 10 bultos, lo que fuere, el peso bruto de esa carga, la unidad de medida, ¿no? Es el peso bruto en kilos, y después lo que tenemos es lo que sería el peso tarifado, ¿sí? Que puede ser, como nosotros ya vimos en logísticos, que puede ser el peso real, ¿sí? O lo que sería el aforado, ¿sí? Que es el peso volumétrico. Una vez que ustedes hacen ese cálculo, definen cómo van a cargar, entonces decimos, no, bueno, por peso volumétrico o por peso real, colocan acá eso, ¿sí? Acá va lo que serían los cargos, el total y la descripción. La descripción de la mercadería, que en aéreo, valga la redundancia, siempre hay que hacerla con las dimensiones. ¿Sí? Siempre hay que aclarar dimensiones. A diferencia tal vez del marítimo, que como les dije antes, es solo necesario lo que sería el cubicaje. Acá no siempre es igual, ¿no? Cada línea aérea tiene su forma. Algunas solo con el cubicaje está bien, otras te van a pedir que detalles en metros las medidas, el alto, el largo, el ancho y el alto, ¿sí? Bien. Carta de porte. La carta de porte, ¿sí? Es el documento para terrestres, el CRT, es la carta de porte internacional. Tenemos el vendedor y acá tenemos el destinatario, consignatario y notificador. Los tres pueden ser lo mismo o bien puede ser uno distinto. ¿Cómo funciona? El destinatario es el propietario, según Aladi, el consignatario es el que puede retirar, ¿sí? La mercadería. Acá tenemos la descripción de la mercadería en su conjunto. Van a encontrar la carta de porte, los datos del transportista, ¿sí? Aquí, el lugar de emisión, el lugar donde el transportista toma la mercadería, donde se retira, el lugar de entrega, lugar, país de entrega, peso bruto, volumen y valor monetario. Acá va el valor monetario,
que está dado por la cotización. Entonces, el valor de la factura acompañado del Incoterm, CIPS, FCA, lo que fuera. ¿Sí? El CRT siempre va acompañado del MIC-DTA. El MIC-DTA es un documento que emite el ATA, el agente de transporte aduanero, con la finalidad de que el ATA, digamos, que se facilite el ingreso de los, ¿cómo decirlo? El ingreso de la mercadería entre aduanas de frontera. Entonces, vos tenés un MIC-DTA porque eso va a ayudar, por ejemplo, si envías carga a Chile, a que la aduana chilena ya tenga, a través de un sistema generalizado que hay con Mercosur, Chile y demás, que pueda levantar rápidamente sin demasiados problemas esa carga, ¿sí? Que viene en camión. Y lo mismo sucede para la importación, ¿sí? De Mercosur hacia, sumados de Uruguay hacia Argentina, también se emite el MIC-DTA. ¿Qué más decirles? Además del MIC-DTA, se emite la hoja de ruta en terrestre. La hoja de ruta, que en la clase les voy a mostrar un ejemplo, la hoja de ruta es una descripción del recorrido. Se ponen las rutas por la que va a transitar, ¿sí? Pero el MIC-DTA es un documento único, ¿sí? Bien. Certificado de origen. Hay distintos certificados de origen. Por ejemplo, tenemos el certificado de origen de Mercosur, tenemos el certificado de origen Mercosur, Colombia, Ecuador y Venezuela, el certificado de origen Mercosur Chile, ¿sí? Que son distintos. Levísimos cambios. El certificado de origen ALADE, por ejemplo. Nosotros acá vamos a profundizar en el Mercosur porque si vemos más certificados de origen ustedes me van a odiar y no es la idea. El certificado de origen se puede emitir en español o en portugués, ¿sí? Se va a nombrar al vendedor, importador y consignatario, que son los mismos, el lugar de embarque, Buenos Aires, por ejemplo, el nombre del buque, ¿sí? O aerolínea o empresa de transporte, el país de destino y los datos de la factura. ¿Qué factura? La factura E y fecha de la factura E, ¿sí? El número de orden, esto es 1, 2, 3, 4, y el código de lo que sería la posición arancelaria, en general hasta 8 dígitos, ¿sí? La denominación de la mercadería en español, que se entiende, el peso líquido o cantidad, que en realidad para la lectura es peso neto, y acá este campo cambió, pero yo no conseguí realmente un certificado de origen actual, pero acá no dice más valor FOB en dólares, sino que dice valor de la mercadería, así que acá ustedes colocarían la cotización. Y por último abajo las normas de origen, ¿sí? Bien, acá lo que tienen es un poco qué data va y por qué es tan importante. Me parece que está bueno que lo repasen, se los dejo para que ustedes lo vean. Y acá un poco las normas de origen. El inciso A es mercadería que ha sido cosechada, extraída, es decir, que no sufrió transformación. Si la mercadería tiene valor agregado, pasamos a ver qué sucede en el inciso B. Entonces, si tiene valor agregado, decimos si se realizó todo con insumos de países miembros del acuerdo. El acuerdo puede ser Mercosur India, Mercosur Chile, Mercosur Perú, Mercosur Colombia, bueno, lo que fuere. Entonces, si fue realizado todo con insumos de países miembros del acuerdo, estamos en el inciso B. Pero si se realizó con países fuera del acuerdo, si se importaron insumos de países fuera del acuerdo, nos vamos al inciso C, siempre que esos insumos importados se transformaran y haya un salto de partida entre el componente importado y la exportación, ¿sí? Si alguna de estas dos condiciones no se cumplen, ambas o alguna de ellas, nos vamos al inciso D, ¿sí? Que son productos realizados con insumos de países fuera del acuerdo, lo cual sigue siendo lo mismo, pero en este caso, ¿sí? Se transforman pero no saltan de partida. Entonces, se transforman pero no saltan de partida y respetan la relación 40-60, es decir, 40 de insumo importado, 60 de insumo nacional, estamos dentro del inciso D.
Si saltan de partida pero no se transforman, ¿sí? Y respetan la relación 40-60, entonces son productos ensamblados, inciso E. Y si son bienes de capital, siempre deben de tener un 60% de componente regional. Y si, por otro lado, no tienen requerimientos generales, sino que van por los requisitos específicos, directamente vamos por el inciso G. Y ahí hay que ver cuáles son esos requisitos específicos, ¿sí? Bien, la tarea para pensar es, ¿la confección de los documentos cambian en función del medio de pago? ¿Qué creen que pasa con eso? ¿Y cómo son los documentos en una carga marítima a granel? Digo, ¿qué piensan ustedes de cómo se confeccionan esos documentos? Bueno, les agradezco y nos estamos viendo en el próximo encuentro.